Hola, un saludo desde La Habana. Soy Joanny Sánchez, como ya muchos de ustedes saben, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un martes. La semana apenas da sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido con bastantes nubes, pero muy caluroso aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de julio de 2021, aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando del miedo. Sí, el miedo, ese componente inseparable de la vida en Cuba, pero cómo se presenta ahora mismo. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, también como es tradición en este programa que hago desde diciembre de 2018. Entonces lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba aquí a hablar del temor, el pánico, el miedo, sí, pero un examen de dónde está ahora el mayor miedo, en la gente reprimida, en las familias que tienen algún pariente encarcelado o en el oficialismo. Ya verán cómo se ha cambiado la ecuación del miedo aquí en esta isla. También Miguel Díaz-Canel, el sucesor impresentable, una breve reflexión sobre esta figura colocada en el poder en Cuba y qué ha ocurrido con su imagen a nivel internacional y nacional en los últimos días. También los ataques del grupo Anonymous, ciberactivistas que están pues emprendiéndola contra los sitios oficiales cubanos, periódicos e instituciones. La pregunta es, ¿será acaso esto una cucharada de su propia medicina? Ya verán. Y por último, callarse o denunciar. La gran pregunta e interrogante que tienen muchas familias cubanas ahora con sus hijos, algún familiar tras las rejas, encerrado en alguna estación de policía o ya en un centro penitenciario, y se cuestiona si denunciar o callarse. Ya verán mi recomendación al respecto al final del programa. Entonces, ya que están presentados los titulares, voy a pasar a tomarme el cafecito muy rápidamente, y mientras me lo tomo, además de que está amargo y siempre necesario, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de periodistas, editores, reporteros hacemos sobre la realidad cubana y que especialmente en estos días estamos tratando de registrar minuto a minuto y con bastante pues cercanía con la realidad los sucesos en Cuba a partir de las protestas del pasado 11 de julio. Así que me doy rápidamente un buchito de café y inmediatamente paso al primer tema, que tiene que ver con el miedo. Señoras y señores, el miedo ha sido parte inseparable, inherente de la vida cubana desde que yo tengo uso de razón. Nacimos con miedo, crecemos con miedo a expresarnos, a que nos escuchen, a que un vecino, un amigo, un familiar sea informante, delator, escriba ese informe y esa denuncia que después nos corte el camino hacia la superación profesional, hacia pues la posibilidad de desarrollarnos como personas. Así que el miedo forma parte prácticamente del instinto de conservación cívico o ciudadano en esta isla, pero ahora el miedo ha crecido de grado del pasado 11 de julio, y las imágenes que han ido saliendo poco a poco de la desproporción de golpes, la represión que no debería haber sido ninguna, porque la mayor parte de las manifestaciones y protestas que ocurrieron a lo largo de la isla fueron de tono pacífico, demandando libertad, cambios democráticos y la salida del poder del actual ejecutivo. Bueno, pues al ver esas imágenes, mucha gente está aterrada en sus casas. Ayer hacía un periplo yo por varias calles de La Habana y me sorprendía el poco caudal de personas circulando por la vía pública, y eso también es una señal de miedo. La gente tiene temor de que en un momento que salga a la calle a hacer unas compras, a una diligencia, a visitar a alguien, pues sea víctima de la represión, los golpes con garrotes de las fuerzas parapoliciales y paramilitares que están patrullando las calles de la ciudad de La Habana, por ejemplo, y en otras provincias también tenemos reporte. Pero el mayor miedo, ¿saben dónde está? En el oficialismo. Sí, el mayor temor, el pánico al cambio está en el oficialismo, y eso lo vemos, por ejemplo, en la convocatoria del sábado pasado a una manifestación, un acto oficial de reafirmación de apoyo a la Plaza de la Revolución. Pues se mostraron muchas señales de ese pánico, la revisión prácticamente de todo el que podía acceder o que iba
acceder a la explanada, al área de la protesta, era revisado, había incluso detectores de metales, un hombre que logró burlar ese cerco y gritar la palabra libertad fue prácticamente golpeado por una multitud temerosa también de la diferencia, temerosa también de que vuelvan a surgir protestas masivas en Cuba. Entonces el miedo, el pánico se ha instalado en la Plaza de la Revolución. No es que no lo tuvieran antes, pero ahora tienen más temor que nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Tienen el temor a perder el control, tienen el temor a perder los obscenos atributos del poder, tienen el temor a rendir cuentas, y eso se nota en la manera en que hablan, en la manera en que se pronuncian, incluso también en los alardes represivos, en los excesos de presencia policial, militar y paramilitar en las calles. Eso, señoras y señores, es también un síntoma de miedo. Ahora son ellos los que más tiemblan. Ahora les hemos compartido esa sensación de pánico permanente con la que hemos nacido y crecido millones de cubanos. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar un sorbito. El segundo muy rápido, porque la semana informativa está bastante apretada. Y con esto me voy a otra cuestión que tiene que ver con la figura de Miguel Díaz-Canel. Como ustedes saben, Miguel Díaz-Canel llegó al poder en Cuba no porque fuera elegido en las urnas, no por decisión o deseo popular, sino que fue colocado allí por Raúl Castro. No lo digo yo, el propio Raúl Castro lo confesó en un discurso que habían tenido una camada de nuevos lobos para entrenar hacia el poder, y finalmente se habían quedado con este Benjamín, este delfín, que es Miguel Díaz-Canel, un hombre que es ingeniero, al que le trataron de generar un perfil de estadista, científico, persona de una nueva generación, que interactuaba con las tecnologías, que venía de un momento histórico diferente a la vieja guardia, a la llamada generación histórica cubana, que como saben está conformada, o estuvo conformada, porque ya cada vez quedan menos, mayoritariamente por aquellos guerrilleros bajados de la Sierra Maestra, con una carga histórica muy marcada por los excesos, los fusilamientos de los primeros años de la revolución, la ofensiva revolucionaria, la estatización, en fin. Entonces Miguel Díaz-Canel era el experimento de laboratorio político de Raúl Castro para intentar lavarle en algo el rostro a la guardia, a la vieja guardia cubana, y presentar a este hombre como un estadista volcado en la gente, deseoso de sacar adelante económicamente el país. Esa imagen, señoras y señores, se hizo añicos, pedazos, se destrozó a partir del pasado 11 de julio. No es que estuviera intacta, que en los años desde que Miguel Díaz-Canel tomó la presidencia del gobierno cubano en 2018, en un primer momento, después fue ya vuelto a erigir como presidente cuando se reformó la estructura de cargos en octubre de 2019, bueno, pues desde ese momento se han implementado muchísimas regulaciones, legislaciones y decretos represivos en Cuba. El tristemente célebre decreto ley 349, que regula las tijeras de la censura en el arte cubano, también el llamado 370, que es un ataque directo a la libertad de expresión, a la libertad de información. Así que ya venía con mácula Miguel Díaz-Canel, pero la represión desatada a partir del 11 de julio ya selló la imagen internacional y nacional de Díaz-Canel como un dictador con las manos manchadas de sangre. Sí, ya no se puede decir que no es responsable, que él heredó un poder autoritario, pero que él mismo no lo había ejercido con tanta brutalidad o con tantos excesos. Eso ya no se puede decir. Ya Miguel Díaz-Canel es un hombre impresentable desde el punto de vista diplomático, y muchos gobiernos del mundo se están dando cuenta. Incluso ha habido ya, además de pronunciamientos muy críticos con la actuación del régimen cubano, pues ha habido ya cancelaciones de actos, incluso de giras que iban a ser diplomáticos, funcionarios extranjeros a la isla, que están siendo canceladas. Ya Miguel Díaz-Canel es un hombre que tiene la etiqueta clara, directa del dictador, las manos manchadas de sangre, reitero, y cada vez va pesando más su figura. ¿Qué va a pasar con él? ¿Será prescindible? ¿El propio poder lo devorará? Saturno, ya saben que tiene siempre mucha hambre.
para comerse a sus hijos. Así que es una incógnita, pero lo cierto es que esa imagen que nos querían dar ya está destrozada y nos ha quedado en evidencia un hombre gris dispuesto a dar la orden de combate, la llamada a una guerra civil sin inmutarse y sin pensar ni medir las consecuencias. Eso no es un estadista, eso no es un presidente, eso no es un gobernante de un país. Eso sencillamente es un títere y un hombre que recibe órdenes desde arriba. Bueno, me voy rápidamente. Anonymous, el grupo de ciberactivismo, ha lanzado un ataque a varios sitios oficiales cubanos. Está el de la Fiscalía General, el propio sitio digital de la Presidencia, el impresentable periódico oficial Granma, en fin, la Contraloría de la República. Y Anonymous dice que esto es una respuesta a la represión y una respuesta también a la censura que ha desarrollado por años el régimen cubano contra sitios independientes, contra medios también no controlados por el Partido Comunista. ¿Es esto algo inmerecido? Para nada. Esto es una cucharada de su propia medicina. Señoras y señores, el régimen cubano ha sido un gran depredador de la libertad de acceso a Internet. Llevamos varios días con las comunicaciones prácticamente caídas. Solo se puede acceder con trucos como los proxies y los llamados VPN, y para colmo ha censurado por años muchísimos sitios digitales independientes como el propio Diario 14 y Medio, que está presillado, censurado en los servidores nacionales desde su inicio, desde su fundación en mayo de 2014. Así que esto que le está haciendo Anonymous a los sitios oficiales cubanos no es nada más que devolverles el golpe a un régimen que además ha incubado decenas, miles de policías informáticos en la tristemente célebre Universidad de Ciencias Informáticas. Han hecho de todo con total impunidad durante años. Así que bueno, Anonymous ahora está mirando a lo que hace el régimen de La Habana y les está devolviendo, reitero, una cucharada de su propia medicina. Me voy rápidamente, me despido dando un pequeño consejo a esas familias que ahora mismo se debaten entre denunciar que tienen un hijo, un familiar, un pariente tras las rejas después de las protestas, o callarse pensando que el silencio los va a ayudar, los va a proteger y va a lograr de una manera más expedita y segura la excarcelación y la liberación. Señoras y señores, no funciona así. Ante las dictaduras, ante los regímenes autoritarios, callarse es el camino más directo a fracasar, a someterse y a ser aplastado. Hay que gritar alto y claro. Es momento también que las familias de esos detenidos se unan de manera autónoma a ellos mismos y exijan en coro diverso y plural, pero juntos, voces juntas, que reclamen la liberación de los suyos. Si no lo hacen así, si cada uno tira por su lado y además otros se callan, pasará lo peor, que es que muchos de esos jóvenes serán procesados en juicios ejemplarizantes y potencialmente o seguramente muy injustos. Así que hable, grite, exponga, cuente, no se calle. Callar. Hola, un saludo desde La Habana. Soy Joanny Sánchez, como ya